porastele.tv. Muy buenas tardes, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Como anunciamos con anticipación, pues hoy tenemos un invitado muy especial para tratar un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, que tiene que ver con la inseguridad y la violencia. Y para analizar concretamente la estrategia de seguridad del actual gobierno, nos place que esté con nosotros una gente que es de primer nivel de estos temas y que pues ya sabe que aquí va a ser nuestro invitado cuando él guste, el general Mario Cervantes Muñoz. General, un gusto que esté con nosotros. El gusto es mío por dar la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, pues vamos a entrar en materia, pues hay muchos temas que analizar y pues normalmente nos falta tiempo, pues se vuelven temas muy complejos, ¿no? que es muy difícil tratar. Aquí en una hora, un poco menos de una hora. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Resulta que el gobierno hace un año se encontró con un país pues ensangrentado. Aquí nada más tenemos la cifra de 156,000 muertos durante el sexenio de Peña Nieto, y si agregamos otros 100,000 más en el gobierno de Calderón, tenemos pues aproximadamente 250,000 muertos, ¿verdad? Que es una cifra terrorífica, ¿verdad? Pues solamente la guerra de Siria, en fin, otros hechos terribles que han sucedido en este siglo. Y bueno, me gustaría la opinión del general. ¿Qué piensa de esto de la guerra del narco, verdad? Que ha sido un tema muy polémico, ¿no? ¿Qué piensa de este concepto, ¿no? ¿Qué tan correcto es, qué tan propagandístico, en fin, general? Bueno, es un tema un poco delicado por la situación que estamos viendo el país. Efectivamente, el narco ha superado un poco a las fuerzas de seguridad pública. Ellos, por obvias razones, tienen el capital. El capital y el problema que tenemos del otro lado de la frontera que permiten la venta de armas hacia nuestro país y el flujo de droga hacia allá. O sea, es un problema bilateral realmente. ¿Pero a usted le gusta ese concepto de guerra? Sí, usted como militar, ¿cómo lo ve? No necesariamente. Aquí el gobierno, una de sus tareas es precisamente mantener el orden, y para eso están las fuerzas de seguridad pública, y lo que hace es mantener el orden. Guerra no, porque no estamos en guerra, definitivamente. Se supone que hay toda una serie de protocolos, ¿no? Internacionales incluso, sí, para poder hacer que un conflicto se vuelva una guerra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y no se cumplió con todo eso, ¿verdad? No, esta es una tarea que, pues, bastante difícil que tiene el gobierno federal de mantener el orden. Meter el orden a todas esas, pues, bandas de narcotraficantes, la delincuencia organizada. Bueno, si vemos la siguiente imagen, llega el nuevo gobierno,
¿verdad? Y ante este escenario terrorífico, ¿verdad? Plantea lo que se presupone una nueva estrategia, ¿no? Este plan se había ofrecido que se iba a pacificar el país, pero ya no con una confrontación, ¿verdad? Frontal con el narcotráfico, sino como se ve en este circulito, se plantea, ¿verdad?, que se busca erradicar las causas profundas del conflicto del narcotráfico y del crimen organizado. Tiene que ver con combatir la corrupción, con programas sociales, ¿verdad?, que se supone que la pobreza y la desigualdad está en el origen, ¿verdad?, de esta situación. ¿Cómo ve este nuevo plan del gobierno que llegó hace un año? Bueno, le quiero hacer una acotación aquí. Nosotros tenemos la Confederación Nacional en Seguridad y Justicia de México, de la cual tuvieron a bien nombrarme como presidente del Consejo Supremo. Es una asociación que tiene más de 25 años y está formada por generales, almirantes y personas que de alguna manera han ocupado puestos claves dentro del servicio público, tanto de justicia como de seguridad. Gente con mucha experiencia. Entonces, cada año hacemos un congreso y en esta ocasión lo realizamos el día viernes 29 del mes pasado. Sí, recuerdo la semana pasada. Exactamente, la semana pasada, y dentro de la cual pues efectivamente estamos en una de las vertientes que fijó el señor presidente, que es precisamente mantener el orden público, y ahí está dentro de eso que debemos ir a la raíz del problema. La prevención es lo principal que debemos actuar y se debe llevar desde el punto de vista multifactorial. No puede el gobierno solo, por muchas razones. Sin embargo, debe de involucrarse a la sociedad. La sociedad debe de participar. Eso es muy importante. Dentro de este foro pusimos ahí algunas personas, grupos que de alguna manera están trabajando a través de sistemas de modelos que están dando resultados. Y precisamente es con la prevención, de una manera multifactorial, que todas las instancias deben de participar, y nuestra vocación precisamente es seguridad y justicia. No pueden ir disociadas la seguridad y la justicia. No tiene caso que la policía, ahora la Guardia Nacional, detenga a los delincuentes si llegan a la instancia judicial y los libera, como está sucediendo. Entonces debe haber una capacitación de ambas situaciones, tanto de la policía como del servicio de justicia. Exacto, ¿no? Porque justamente las causas profundas pueden ser tan profundas que puede ser algo de muy largo plazo. Entonces, como que hace falta buscar como causas intermedias que justamente incidan directamente en el problema. Y usted acaba de señalar justamente la cuestión del aparato judicial. Habría que ver también la cuestión del aparato policial, ¿verdad?, en los estados, fortalecer las capacidades, ¿verdad?, de todo el estado a nivel municipal, estatal, municipal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros, vuelvo a reiterar en el punto de del congreso que tuvimos, ahí se tocan ese tipo de puntas. Primero, debe haber una política pública que, repito, está dentro del Plan Nacional, en una de sus partes que es de este sexenio precisamente, y es la prevención. Entonces todo eso involucra a una serie de actitudes y actividades, ¿verdad?, y actores. Por ejemplo, no puede ser seguridad pública únicamente, tiene que estar también pues lo que es la salud, lo que es obras públicas, en fin, todo un aparato que debe de ir precisamente hacia el mismo objetivo. Ahorita vemos que cada uno está por sus objetivos yendo hacia el mismo lugar, por sus caminos. Entonces no es lo mismo, vamos a sumar para que todos juntos de una manera multifuncional lleguemos al mismo objetivo, que es no combatir la inseguridad, sino producir seguridad, que la sociedad sienta que está segura. Bueno, veamos algunos elementos de la nueva estrategia. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Sí. Bueno, creo que ya no incluyeron otra imagen previa, pero bueno, un elemento fundamental es lo de la Guardia Nacional. ¿Cómo ve este modelo de Guardia Nacional, considerando que pues yo lo veo medio híbrido, medio militar y medio policíaco, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo ve este nuevo cuerpo medio militar, medio policial, general? Bueno, es una iniciativa, quizás sea buena, no puedo opinar ahí al respecto. Personalmente considero que es una iniciativa como tantas que ha habido. Si nos vamos hacia atrás, han ido creando cuerpos y después de un tiempo determinado los van cambiando, como es el caso de la Policía Federal. La Policía Federal en su momento fue muy buena porque tenía una carrera, una profesionalización, y después la cambiaron, ¿sí? Entonces, aquí se trata de la experiencia de las gentes que realmente saben cómo incidir en la inseguridad. Ahora, estamos atacando los delitos del fuero federal, cuando los delitos del fuero común son los que impactan directamente a la sociedad. Entonces, aquí es capacitar de una manera adecuada y darles una situación digna a la policía municipal, que son la policía de proximidad. De eso se trata precisamente en el tema que les comentaba, y está dentro del plan nacional del ahora señor presidente. Entonces lo que debemos de hacer es cooperar con él. ¿Para qué? Para que esto funcione. Pero repito, todas las instancias, aquí lamentablemente cada uno va por su camino y dice, salud, eso a mí no me interesa. Obras públicas, entonces todos deben de ir alineados de manera multifuncional, todos hacia el mismo objetivo, que es producir seguridad. Entonces, digamos, un primer cuestionamiento que no sería exclusivo de este gobierno, sino que lo hemos observado, es de que no hay una visión integral, articulada de todas las instancias del Estado, que justamente actúan de acuerdo a planes sectoriales que no se han logrado integrar. Sería una primera crítica, diremos. Así es, pero reitero, las instituciones son buenas, los planes son buenos, el problema es la gente que está dentro de las instituciones. Ha faltado, también veo aquí, ha faltado una política de Estado en relación, por ejemplo, con la Policía Federal. La Policía Federal, pues de las policías de México, era de las que mejor funcionaban. Hasta cierto punto era un ejemplo, ¿no? Sí. Para otras policías. Y de la noche a la mañana desaparece. Y se crea un nuevo cuerpo que no nos queda todavía muy claro, ¿verdad?, cómo va a poder, porque es un cuerpo que yo veo que por un lado sustituye o quiere sustituir funciones del ejército. Y por otro lado, como que quiere sustituir funciones de la policía. ¿Cómo ve finalmente esto? Bueno, quizás sea una buena intención, ¿verdad? Pero sí es necesario canalizar e involucrar a todas las instancias, porque por sí sola no va a poder. Es muy necesario. Si nosotros analizamos cada una de las situaciones que están sucediendo en nuestro país, por ejemplo, el caso de Michoacán, vamos a ver, pues esto no surgió de la noche a la mañana. La gente no llegó de otros lugares, estaba ahí dentro. Entonces la sociedad sabía, por muchas razones, y lo sabemos también, que a veces la gente no denuncia por miedo, por temor a represalias. Entonces es muy importante que todo ese tipo de cosas se manejen, se tenga un poco más de cuidado, y reitero, aprovechar la experiencia de la gente que en un momento dado dio resultados. Si analizamos hace algunos años, el policía era muy respetado. El día del policía llegaban y les daban regalos y todo. ¿Por qué? Porque había esa identificación con el pueblo, que es lo que está faltando. Se ha satanizado el policía. Así es, ¿no? Es terrible que finalmente las instituciones se han desacreditado. No todas, pero sí algunas que son fundamentales para combatir la inseguridad. Vamos a la pausa y regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. En el corte, en el espacio pasado, hablábamos de la Guardia Nacional como uno de los elementos novedosos y centrales de la actual estrategia de seguridad. Se supone que si hay un cuerpo eficiente, ¿verdad?, que vaya a todos los estados, ¿verdad?, que abarque el país, pues va a ser lo suficientemente poderoso para lograr que haya seguridad. Otro elemento importante de este plan tiene que ver, y si vemos la siguiente imagen, si algo destaca, pues ha sido la unidad de inteligencia financiera. Aquí tenemos al titular, Santiago Nieto. ¿Cómo ve esta estrategia de inteligencia financiera que ha sido destacada en este gobierno, ¿no? Efectivamente, esa es una situación que debemos tomar en cuenta. La tecnología, es muy importante tomar en cuenta la tecnología. A veces no la estamos utilizando de manera adecuada. Debemos de ir con la dinámica, el avance tecnológico, que eso nos va a permitir de alguna manera adelantarnos al posible acto delictivo. Anteriormente, vuelvo a repetir, hace algunos años, había instancias con bastante inteligencia. Creo que es interesante volver a retomarlas para prevenir, como hace poco el último ataque que hubo, fue a Pemex. Entonces, hay programas ya, hay software muy inteligentes que pueden prevenir ese tipo de situaciones. Tenemos que echar mano de la tecnología. Sí, se supone que un combate inteligente del crimen organizado es a través de sus finanzas. Y sin embargo, por los resultados que vamos a ver,
Creo que algo nos está fallando, general. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Pues mire, ya resulta que en el primer semestre de este año, ya los homicidios dolosos, que es un indicador que vamos a utilizar, rebasaban los 17,000 homicidios. Luego si vemos la siguiente imagen, aquí tenemos, considerando desde diciembre, pues llevamos ya más de 23,000 homicidios, ya a la fecha hablan más de 30,000 homicidios, ¿no? Pero pongo estas cifras de mitad de año, porque yo pienso que, y usted que es general lo sabe mejor que yo, las estrategias no deben ser fijas, ¿no? Yo creo que las estrategias, a diferencia de las políticas, por ejemplo, si la política es abrazos y no balazos, las estrategias deben cambiar si no están funcionando. ¿Cómo ve eso, general? Definitivamente. La política, como lo acabo de mencionar, es fija. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es el escenario que queremos, ¿no? Que es precisamente la seguridad acabar con y la el baño paz social. Acabar con el baño de sangre, Con el digamos, baño de ¿no? sangre. Lo que sí debe ser dinámico, de acuerdo al momento que estamos viviendo, es las estrategias y las tácticas que vamos a llevar a cabo. Esas son cambiantes definitivamente, de acuerdo a la situación que vivimos. Y por lo tanto, pues tendríamos que ver qué es lo que hay que cambiar. Vamos a ver una serie de imágenes, hicimos una pequeña selección de hechos traumáticos, ¿verdad? En este año hemos tenido asesinatos, bueno, perdón, aquí fue la anterior, no asesinatos, perdón, ya le puse la caída del helicóptero. El helicópterazo, ¿verdad? Así Donde es. murieron los Moreno Valle, ¿verdad? Que bueno, aún no se sabe realmente si fue un accidente o fue algún asesinato político, ¿no? El siguiente fue lo de Tlahuelilpan, ¿verdad? Lo del Huachicol, ¿verdad? Que también fue un hecho muy traumático, ¿verdad? Que se dio ya en este año. Si vemos la siguiente, tiene que ver ya el Culiacanazo, ¿va? Famoso, ¿verdad? Que ha sido hasta cierto punto un parteaguas, ¿verdad? Que nos ha hecho reflexionar sobre qué vamos a hacer con la seguridad. Si vemos el siguiente, que tiene que ver con los Levarón, ¿verdad? Que sin duda es otro hecho que ha simbrado, ¿verdad?, al país. Y un último caso, ¿verdad?, que es otra selección, ¿verdad?, lo de los feminicidios, ¿verdad?, que también es un hecho terrible, ¿no?, en este país. Aquí es el caso de Abril Pérez, ¿verdad?, que es el más reciente. Todo este conjunto de hechos, ¿verdad?, que pues cada año que sucede, en general, es terrible estar haciendo un recuento de este tipo, ¿no? No sé qué piensa de todo esto. Efectivamente, es interesante el último caso, el de la señora Abril, porque ahí volvemos a insistir. La seguridad y la justicia deben de ir siempre de la mano. Aquí vimos que la seguridad se empleó, se detuvo a la persona y resulta que la justicia dejó ir al presunto responsable. Entonces, esa es una de las cosas que siempre deben de ir de la mano. Reitero, nuestra Confederación Nacional de Seguridad y Justicia tiene una propuesta precisamente de la profesionalización tanto de la policía como del aparato de justicia, desde el juez que recibe al primer respondiente como al último, que puede ser un magistrado. Entonces todo es profesionalización y mediante una buena directiva. Pues recuerde que, por ejemplo, el sistema penal acusatorio que se fue preparando ya desde hace más de 10 años, pues se supone que ya se dio una profesionalización de los jueces, de los ministerios públicos, se supone. Pero evidentemente también tendría que abarcar de la policía de investigación. Y sin embargo, llegamos a esta situación de que no sabemos bien si son problemas del sistema propiamente, o si fue un problema de corrupción, o si fue un problema de incompetencia del aparato de justicia. O sea, hay una serie de variables que no nos permiten definir si el problema es de que, de acuerdo con el nuevo sistema, que implicaba un cambio cultural, que si en un principio pues se metía a la cárcel a cualquiera que cometió un delito, a la cárcel, ¿no? Y luego ya averiguamos, ¿no? Entonces aquí alguna vez vino un magistrado y me dijo que
que uno de los grandes problemas que tenía el aparato de justicia es de que se sembraban armas. Entonces, para poder meter a la cárcel a alguien, le sembraban armas para poderlo aprender y ya una vez ya se investigaba. Entonces, que había mucha gente inocente en la cárcel por este tipo de cosas que sucedían, y todo porque no se habían fortalecido las capacidades de investigación. ¿Qué piensa de todo esto? Sí, volvemos al punto inicial, la profesionalización. Ahora en el nuevo sistema penal acusatorio tenemos muy importante, y eso es imprescindible, la forma en que va a actuar el primer respondiente. De ahí se deriva todo, y después ya viene el Ministerio Público. Entonces siempre debe haber una profesionalización. Lamentablemente la seguridad cuesta, entonces hay que capacitar a las dos instancias, al personal que trabaja en seguridad y en la justicia. Y aquí hemos descuidado sobre todo a la policía de proximidad, que es la que está precisamente dentro, más involucrada con la sociedad. A esos son los que hay que capacitar. Hay que darle los elementos necesarios para poder actuar de una manera adecuada. Y desafortunadamente ya nadie quiere ser policía, porque primero, pues los salarios bajos. Así es. Segundo, que está totalmente vulnerable a los ataques del crimen organizado, ¿no? Tercero, bueno, la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Muchos policías, pues, tienen miedo, ¿verdad?, de que los acusen de violar derechos humanos, ¿no? Lo mismo pasa ahora con el ejército, ¿no, general? Sí, son situaciones muy particulares. Por ejemplo, ahora un policía detiene a un delincuente y si por alguna razón se equivoca en que traía la pistola en la mano izquierda o la mano derecha, resulta que ya cuando están en las investigaciones, dice el policía, traía la pistola en la mano derecha. No, resulta que el señor era zurdo. Entonces, con ese pequeño detalle, ya automáticamente el delincuente puede salir libre. Entonces, muy importante la capacitación, repito, al policía se le ha satanizado, no se le ha dado el lugar que debe de ser. Debe de darse un sueldo digno, debe de dársele el equipo necesario también. Eso es muy importante. La Guardia Nacional está actuando, pero ¿qué pasa? Según lo que estamos viendo es que también los gobiernos se están desentendiendo. Cualquier problema y piden la Guardia Nacional. Es necesario que también ellos tomen conciencia que su responsabilidad es dentro de su área. No todos, son casos muy aislados, pero de todas maneras creo que todos debemos de ir en el mismo camino para obtener la seguridad. Todos, de acuerdo a las políticas actuales que están manejando, repito, en el Plan Nacional de Desarrollo, ahí vienen las vertientes que es precisamente la prevención. Y esto está alineado con también lo que hay de políticas a nivel internacional. Muy bien, si vemos la siguiente imagen, por favor. Evidentemente, pues, y podemos decirlo así, el principal enemigo de la seguridad es el crimen organizado, el narcotráfico cada vez más poderoso y que se está repartiendo el país. En este mapa, el 2017, todavía es previo a la captura del Chapo Guzmán. Como sabemos, el color verde pues era el cártel de Sinaloa, pero a raíz de la captura del Chapo hay un reacomodo y, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación ha ido ocupando espacios que antes tenían otros cárteles. Entonces, ¿cuál sería, aparte de lo que me ha comentado, qué cambios haría esta estrategia? Porque ya se ve que eso de abrazos y no balazos no funcionó, pero tampoco funcionó descabezar meramente a los cárteles, ¿no? Porque, digamos, esa fue la política y resultaba que se generaba pues una lucha a muerte por quién iba a encabezar el nuevo cártel, ¿no, general? Lamentablemente la delincuencia sí está organizada. Quitaban una cabeza y salían 3 o 4. Entonces, hay que ver cuál es realmente la situación y reitero, aquí debe de involucrarse a todas las instancias de la sociedad y principalmente a la sociedad. Es la prevención, prevenir.
¿Desde dónde? Desde el seno de la familia. Prevenir y que los hijos no consuman droga. Y de adentro hacia afuera podemos incidir, pero todos. Si no hay consumo de droga, pues entonces no va a haber quien la compre, ¿sí? Todo eso se origina precisamente por la falta de valores que han existido dentro de la familia, que la familia es la base de toda sociedad. Nos han pulverizado a la familia. Necesitamos que cada uno acepte su rol. Y estamos hablando de que el padre realmente sea padre, la madre y así sucesivamente. Todos debemos de ir hacia el mismo objetivo, pero comprometidos con nuestro país. Todos somos mexicanos y queremos el bien de México. Claro, lo de la prevención es fundamental, pero aparte habría que ver otros aspectos, ¿no? Porque, digamos, lo de la prevención puede ser algo que funcione a mediano o largo plazo, pero el problema de la inseguridad es algo candente, ¿no? En este momento, ¿no? Necesitamos unas propuestas que incidan directamente, ¿no? Para que se obtengan resultados, ¿no? Porque resulta que cada vez tenemos más delitos, más sufrimiento, más tragedias. Y bueno, pues vamos a ver luego unas otras imágenes que a ver nuestro invitado nos va a comentar. Amigos, vamos a la pausa. Estamos aquí en Contrapunto TV. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos aquí analizando, ¿verdad?, qué opciones tenemos para la estrategia de seguridad, qué aspectos hay que corregir o si de plano hay que cambiarla y buscar otras formas para combatir a la delincuencia. Si vemos la siguiente imagen, como dice aquí, menos dinero y más crímenes. Hay una línea grisecita que apenas se alcanza a ver, pero hace referencia al número de averiguaciones previas, que cada vez es mayor, y la línea azul tiene que ver con el presupuesto que reciben estados y municipios para combatir la seguridad. O sea, el problema de la estrategia actual, y no sé si estará de acuerdo, es que como que hay una centralización de recursos y sobre todo considerando el pasado, ¿no?, que los estados y municipios fracasaron en fortalecer sus competencias locales, ¿no?, que mucho dinero no se sabe a dónde se fue. Entonces, en esta ley del péndulo, ¿no?, pues ahora no tuviste tu oportunidad, pues ahora nos toca a nosotros, ¿no? Pero a final de cuentas, y usted está comentando una propuesta interesante, que es cómo fortalecer las policías locales, que yo creo que esa es la ruta por la cual debemos ir. Efectivamente. Lamentablemente, pues hay gobiernos que no emplearon bien lo que era el sistema últimamente, el Fortaseg. Emplearon ese dinero para otros rubros que según ellos tenían prioridades, pero la prioridad es la seguridad. Entonces ahora, pues lamentablemente no sé cómo lo estén haciendo de manera directa, sin embargo vemos que no está funcionando. Aquí lo que se requiere es definitivamente utilizar la tecnología. La tecnología a base de unos centros de inteligencia bien fortalecidos, y eso nos va a dar precisamente ir un paso adelante de la delincuencia, prevenir. Anteriormente, me acuerdo hace muchos años, había grupos, no estaban los sistemas tecnológicos que ahora tenemos, sin embargo daban resultados. Con el servicio de inteligencia se podía saber de que iba a suceder un determinado acontecimiento con antelación, entonces se podía prevenir. Ahora con esa tecnología que tenemos hay que utilizarla. Lamentablemente son pues sistemas muy costosos, pero creo que valdría la pena hacer creo que la delincuencia organizada tiene mejores sistemas de inteligencia que nosotros, ¿no? Tiene más capacidad de armas, logística, organizativa. Ellos sí actúan como un relojito, ¿no? Pues su nombre lo dice, delincuencia organizada. Tienen bastante dinero que ahora con las políticas creo que van a quitarles ese dinero, que es la base. Sin dinero no van a hacer nada, ¿verdad? Entonces, pero sí es necesario que en el gobierno se invierta más en tecnología. Sistemas que deben de tener que no sean hackeables, que no sepa la delincuencia realmente qué estamos haciendo o qué vamos a hacer. Y ahora hay bastantes, hay satelitales, hay tecnología, incluso telefonía, que no son hackeables, que son muy seguras. Qué bueno que ha destacado la de la inteligencia. Aquí tenemos una siguiente imagen. Un hecho realmente grave que se derivó del Culiacanazo fue la revelación del GAIN, ¿no?, de este grupo de inteligencia del ejército, que yo no tenía conocimiento de él. Y bueno, pues me pareció muy grave que se revelara la existencia de este grupo, incluso se dijo quién encabezaba el grupo. Y bueno, ¿qué podemos hacer ante esto, general, de esta revelación? Porque, pues sí, justamente lo que usted ha dicho es clave, la cuestión tecnológica, lo de la inteligencia, y hasta cierto punto, pues, quedamos desnudos de esto, ¿no? Realmente es grave eso. Bueno, esa es una situación que de manera política se maneja, no puedo opinar al respecto, simplemente fue un hecho que se suscitó. Sin embargo, sí debemos de cuidar, reitero, en ese aspecto, con gente capacitada que sepa manejar la inteligencia, porque la inteligencia debe de saberse manejar. Tenemos información, hay que interpretarla y hay que
mantenerla de alguna manera para que llegue a la cabeza, para que pueda tomar una decisión adecuada. Sí, claro, yo no lo veía en el sentido político, sino justamente cómo se debe de alguna manera generar alternativas. Cuando uno es descubierto de algún modo, pues uno tiene que encontrar otros modos, ¿no? Para volver a encubrirse y actuar, ¿no? Porque digamos, si ya descubrieron un modo de combate, pues uno debe buscar otro modo, ¿no? Para finalmente sustituir esa función que es tan importante, ¿no? Que es la inteligencia militar. ¿Qué seríamos sin inteligencia militar, general? Hay alternativas. Exacto, Siempre ¿no? tenemos planes alternos, siempre vamos adelante y vamos con la dinámica. Y así debemos de ir todos, con esa dinámica, siempre tratando de salir adelante para cumplir con los objetivos nacionales, lo que nos está marcando precisamente el Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo una aspiración del pueblo de México, que es la seguridad. Eso es muy importante. Claro, eso de alguna manera nos debe de unir a todos. Sin embargo, como se vive en la actualidad, pues, y lo comentábamos hace un momento, hay un clima de polarización política y social, hay un clima de crispación que pues, nos está afectando, y justamente el general ha comentado sobre la necesidad de que quede muy claro cuál es el enemigo, cuál es el objetivo, y sin embargo, este clima de crispación, y pues a lo mejor es algo delicado si podemos ver el siguiente imagen. El general Gaitán, ¿no? Es muy conocido un discurso, ¿verdad?, donde manifiesta la inconformidad del ejército, ¿verdad? ¿Usted cómo ve este asunto que pues, fue un discurso que pues, fue aplaudido, ¿verdad?, por todos los que participaron en ese evento y que de alguna manera refleja cierto malestar del ejército? ¿Cómo ves, cómo interpreta esto? ¿Realmente hay un malestar en el ejército? ¿Cómo lo vería? No necesariamente, en mi manera muy particular, es un punto de vista personal. Sí, claro. ¿Verdad? Pues hay cierta incomodidad, hay cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar más adelante. Sin embargo, reitero, debemos tener fe en que todas las cosas deben de salir como se planean. De alguna razón, si nosotros estamos convencidos por dentro qué es lo que debemos hacer, vamos a convencer a la demás gente. Y es precisamente de adentro hacia afuera cómo convencer que debemos tener el mismo objetivo. Y nuestro objetivo es México. Claro, porque no sé si para un militar resulta incómodo que cuando llega a alguna plaza, a algún lugar y sufre alguna agresión, asumir una posición como pasiva, ¿no? Que el ejército trae como una línea de tratar de no responder, ¿verdad?, a las agresiones. Hemos visto una serie de videos donde la población o criminales, como se les quiera llamar, agreden a los soldados, y bueno, pues los soldados se ve que asumen una posición pues de no querer caer en provocaciones, no generar justamente una confrontación, pero debe ser muy molesto y yo siento que cierto malestar del ejército se debe a que pues debe ser muy difícil, ¿no?, llegar a un lugar peligroso donde uno es agredido y que uno no pueda responder, general. Bueno, nosotros como militares tenemos varios principios y dentro de ellos está precisamente la disciplina. Entonces debemos disciplinarnos a las órdenes que nos quieran nuestro comandante supremo en este caso, y pues debemos de acatar esas órdenes. Nos guste o no nos guste, es una de las formas en que debemos proceder por una cosa natural del ejército, que es la lealtad y la disciplina. No, y eso han sido unos valores que han regido al ejército y a la marina, en fin. Pero por eso mismo llamó mucho la atención ese discurso, que es muy inusual, justamente porque pues, ha sido tradición del ejército mantener esa disciplina y esa lealtad, pese a que en muchas épocas de la historia, ¿verdad?, han sufrido fuertes agravios y sin embargo pues han sido institucionales. A la fecha siguen siendo institucionales. Pero sí llamó la atención un discurso crítico de este nivel, ¿no, general? Sobre todo por el rango y por el lugar donde se dio, en fin. Pues verlo desde un punto de vista, como lo acabo de decir, natural, creo que no debe de tener
ninguna otra connotación más que un sentimiento que como humanos lo tenemos. Sin embargo, eso no quiere decir que nos salimos fuera de orden, ni mucho menos. Nosotros somos leales y tenemos esa lealtad y esa disciplina, y como lo dijo precisamente, hacia el pueblo de México. Nuestro objetivo es México. Claro, pero yo creo que sí, yo sí lo vi como una llamada de atención de que se debe ser sensible a las necesidades del ejército, ¿no? Que el ejército yo lo veo en muchas situaciones vulnerable ante el crimen organizado, que muchas veces actúa impunemente y se aprovecha, ¿verdad?, de que pues el gobierno de alguna manera y el ejército pueden actuar de buena fe en determinadas situaciones, pero los malandros no actúan de buena fe, los malandros actúan de mala fe, y mucho de esta estrategia se interpreta como debilidad, ¿no? No se interpreta de buena fe, sino se interpreta como debilidad del Estado ante el crimen organizado. Bueno, considero que una de las formas precisamente de retirar, y así se manifestó también, de retirar al ejército de las calles, fue la creación de la Guardia Nacional. Y esto, como también lo hemos comentado, no es de la noche a la mañana, lleva un periodo un poco largo, no es a largo plazo, no es ni a corto ni a mediano plazo, debe de ir rindiendo frutos. Poco a poco, como lo manifestó el señor presidente, debe de ir retirando al ejército de las calles. Ese es el papel de la Guardia Nacional. Sin embargo, debemos retomar precisamente que cada uno asuma su responsabilidad. En este caso, los gobiernos, los estados, que sean responsables también de lo que sucede en su territorio. Porque no podemos acudir directamente al gobierno federal cuando la responsabilidad también es territorial. Sí, o sea, efectivamente ha habido mucho deslinde de responsabilidades, pero ahora que se ha centralizado más el poder, concretamente en el presidente, pues justamente pues de ahí se van a agarrar, ¿verdad? Para decir, bueno, pues ahora está en manos del presidente, el presidente tiene mucho poder, pues ahora que se resuelva, ¿no? O sea, justamente ahora sí es muy fácil lavarse las manos, porque cada vez se ha centralizado más el poder, ¿no? Efectivamente, pero ahí es donde debemos precisamente cada uno aceptar nuestros roles. Y ese rol también corresponde a los gobiernos de los estados, a los gobiernos locales, a los presidentes municipales. Como bien lo acabas de decir, ahora resulta que si está centralizado, pues vamos a acudir al gobierno federal y vamos a echarle toda la responsabilidad. No, vamos de adentro hacia afuera, ¿sí? Como en nuestra casa. No vamos a ir con el jefe de manzana a decirle, oiga, tengo este problema. No, vamos a resolver el problema de adentro hacia afuera. Voy a resolver el problema en mi casa y de ahí hacia el otro sector. Pero aquí importante es eso de involucrar a la sociedad, porque pareciera que en la actualidad el Estado está devorándose a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que la nueva estrategia debe recuperar a la sociedad para involucrarla en este importante combate a la inseguridad. Amigos, agradecemos mucho su presencia. Los invitamos para el próximo miércoles para analizar otro tema de interés político nacional e internacional. Agradecemos mucho al general su presencia. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Astele.tv Astele.tv Astele.tv